Ahora aquí tenemos ya en este estudio, en el corazón de la sede de España de AON, a dos personas que trabajan con la innovación. Pablo Montoliu, buenos días, Pablo. Hola, buenos días. Pablo Montoliu es CEO con dos IES, Ujú. Chief Information and Innovation Officer de AON en España. Correcto. ¿En qué consiste tu trabajo, Pablo? Bueno, consiste en mi trabajo es una función transversal a toda la compañía y básicamente lo que hago es ayudar a toda la compañía en esa evolución. Me gusta más hablar de evolución que no de transformación, porque ya sabes que esto es un viaje sin retorno y sin punto de inicio y sin punto de fin, pues para adaptarnos pues, a las nuevas formas de hacer negocio, a adoptar las tecnologías en el core de nuestro negocio, a abrir nuestro ecosistema hacia el mundo exterior y colaborar con terceras partes, ya sean startups u otro tipo de compañías. Al fin y al cabo, se trata de digitalizar e introducir nuevas formas de hacer negocio en el sector. Lo planteas bien porque efectivamente utilizamos el término transformación digital como si en algún momento esperásemos estar transformados y ya no es eso, ¿verdad? Correcto, para mí esto es un proceso que llegó hace tiempo y que vino para quedarse. Entonces, yo por eso muchas veces hablo de la evolución más que de la transformación. Me parece que el término transformación tiene unas connotaciones de un inicio y un fin, cosa que en este campo pues no existe. Es verdad, muy interesante aproximación. Bueno, junto con Pablo Montoliu está Luis Buzzi, es partner responsable de innovación en España de KPMG. ¿Cómo estás, Luis? Oye, pues muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias por compartir este rato en la radio, aquí en la casa de AON. Como responsable de innovación en KPMG, bueno, también estás trabajando transversalmente, imagino, con todo tipo de empresas. Trabajamos con todo tipo de empresas. Fijaros, uno de nuestros propósitos es que el valor que aportamos a nuestros clientes, en el pasado, en los modelos antiguos, era un valor que venía de nuestras propias capacidades, de lo que éramos capaces de desarrollar internamente como firma, ¿no? Con el paradigma de esta transformación digital, aunque el nombre ya lo hemos satanizado un poquito, pero el paradigma de esta transformación digital que cambia respecto de otras transformaciones, evoluciones, yo diría incluso de la humanidad, ya no solo de la industria, es la velocidad. Y esa velocidad tan vertiginosa que tenemos ahora hace que firmas como nosotros no tengamos que buscar otros medios para adaptarnos a lo que nuestros clientes nos solicitan, ¿no? Los requisitos y los retos que tienen nuestros clientes, ¿no? Y por eso, desde la innovación, lo que hacemos básicamente es incorporar modelos, incorporar startups y nuevos modelos de servicios que permitan a nuestros clientes evolucionar rápido en esa evolución, ¿no? Y juntando, dejarme decir, el modelo de consultoría tradicional con la frescura y el modelo lean startup de una startup, o sea, la velocidad que te da la startup, ¿no? Si no, no seríamos capaces de adaptarnos a esos retos de una forma continua del tiempo. Sí, no recuerdo qué emprendedor concretamente lo dijo hace muy pocos días aquí en Capital Radio, que la velocidad precisamente es la nueva moneda de este tiempo. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, además esa velocidad es una velocidad que viene de muchos sitios diferentes. O sea, el segundo paradigma es que es global. O sea, antes teníamos cambios y los veíamos, salíamos casi a la ventana de casa y estábamos viendo los cambios. Ahora no sabemos de dónde nos vienen. Sí. Conectamos el móvil, conectamos los PCs y vemos los cambios ahí. Con lo cual es velocidad y globalidad. Y ahí ese proceso de adaptación, desde un punto de vista humano, ya no desde un punto de vista empresarial, es complejo. Es complejo, no estamos preparados para ir a esa velocidad. Claro, seguramente ya estamos en esa parte de la curva en el que la innovación ha empezado a ser disruptiva. Hasta ahora crecía la innovación pues de una forma más lenta que la propia economía, esa línea recta que todos imaginamos, ¿no?, de crecimiento de la economía. La disrupción siempre empieza más lento, pero luego empieza a saltar hacia arriba de golpe. Probablemente estemos ahí ya saltando, ¿no? Totalmente. El problema de esto es cuándo termina. No va a terminar. Pablo, yo creo que lo explicaba muy bien. No va a terminar esa disrupción. Es una nueva forma, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a esta velocidad. Yo ahora, antes de venir, estaba mirando un gráfico, y como vais a hablar de millennials, va muy bien, ¿no?, de la evolución de las diferentes generaciones, baby boomers, la generación X, que creo que Pablo y yo estamos en la generación X, y luego los millennials. Y fijaros que
que toda la sociedad está cambiando. O sea, no solo es la innovación, sino está cambiando el modelo de vida que tenemos. Nos vamos a retirar más tarde, vamos a vivir más años, vamos a tener, nuestros hijos se van a ir más tarde de casa, y estamos en un entorno donde no solo nos hemos de acostumbrar al cambio, déjame decir, digital, sino nos hemos de acostumbrar a un cambio en nuestra propia vida. Y eso es muy complejo. Sí, sí lo es. Yo, introduciendo dos matices a esto, adicionales. El primero es que, fíjate, que en el mundo corporativo este cambio no termina de llegar. Es decir, nos encontramos con ese paradigma donde nuestras propias empresas y aquellas para las cuales trabajamos nuestros clientes, pues resulta que tienen personas o empleados que son digitales en su vida privada, pero que de repente de 9 a 7 en la oficina, pues tienen que convivir con esos procesos, con ese papel, con esas formas, lo que solemos llamar el legacy, de cómo las grandes corporaciones hacen las cosas. Entonces, tú fíjate que se produce esa dicotomía entre la persona digital que utiliza su móvil, su tableta para sus entradas del cine, para sus viajes, y de repente en el trabajo pues tiene que enfrentarse a esas formas antiguas y tradicionales de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por eso, y este es mi segundo complemento al asunto, es lo que tenemos que conseguir es que ese espíritu de innovación, al igual que lo tenemos en nuestra vida personal, lo tengamos en nuestra vida profesional. Y esto va, y yo siempre lo explico aquí internamente en nuestros comités y ante todos los empleados, esto de la innovación corporativa no va de tener a 4 pasmaos con su bata blanca en una esquina, en un laboratorio, ideando. Esto va de imbuir esa cultura del cambio, esa cultura de transformación en todos los empleados, desde arriba hasta abajo. Esto va de cambiar la cultura corporativa. Y ese es el gran reto al que nos estamos enfrentando. Y ahora estamos empezando a percibir hasta cierta violencia en ello. Hace pocos años hablábamos de que la transformación digital había dejado de ser una opción para convertirse en una obligación. Con la innovación empieza a ocurrir exactamente lo mismo. Si no innovas, es que parece que te quedas o zombie o muerto, ¿no? Que te quedas atrás. Correcto. Es que eso me hace gracia. Esto dices de la obligación, pues es un poco ligando a lo que estaba diciendo antes. Parece que en el entorno corporativo es como que es obligatorio. Tenemos que hacerlo porque toca. Muchas compañías de verdad no se lo creen, de verdad no lo hacen porque son conscientes de que el entorno económico y las formas de interactuar con las personas y por lo tanto con los clientes ha cambiado. Es decir, no, es que esto hay que hacerlo porque toca. Entonces, para nosotros, yo siempre digo, cuando me piden que describa cuál es nuestra función en una frase o en dos, yo siempre digo que para mí la innovación es transformar ideas en valor. El conseguir que hagamos cosas de maneras diferentes y que hagamos cosas diferentes. Entonces, esto es un proceso que, claro, tiene sus distintos estadios, ¿no? Desde claro, la concienciación, efectivamente. Sí. Fíjate, perdona, si me permites, mira, aquellas compañías, aquellos negocios que piensen que van a perdurar de la forma que están hoy en día a lo largo del tiempo, no van a existir. Porque es que la sociedad cambia, como decíamos, a esa velocidad que cualquiera de los negocios que tenemos hoy en día en nuestro mundo va a ser totalmente diferente. De hecho, muchos de ellos van a, yo no diría ni transformarse, van a desaparecer para crecer de una forma diferente. Y eso es insalvable, o sea, contra eso no podemos luchar, porque nos está cambiando nuestra propia vida. Con lo cual ahí lo que tenemos que hacer es abiertos. Yo creo que Pablo ha dado una de las claves fundamentales, y es: la innovación no es un departamento, la innovación no es algo que hablamos en casa un ratito y nos olvidamos de ella. La innovación es algo inherente al ser humano. O sea, el ser humano hemos evolucionado porque hemos innovado. O sea, y innovamos con el fuego, innovamos con la rueda, luego innovamos con los procesos industriales. Lo que pasa es que las velocidades de esa innovación cada vez son más, ¿no? Pero de hecho el progreso tiene como motor la innovación, claro. Exactamente. E innovamos cada día, porque cada día cuando nos levantamos por la mañana no sabemos lo que va a pasar. Con lo cual la propia incertidumbre nos lleva a la innovación. No es disruptiva, seguramente porque no generamos grandes cambios, pero innovamos cada día. Y eso que es inherente al ser humano lo tenemos que trasladar a las organizaciones como algo natural. Voy a aprovechar que estoy con dos autoridades que sois en esta materia de innovación para entrar un poco en materia, ¿no? Y pensando en las personas que en su trabajo efectivamente pueden estar menos innovadas, ser menos innovadoras que en su vida privada, en clave digital.
¿Cuántas maneras hay de innovar? ¿Hay demasiadas como para perderse en la elección de la manera adecuada de innovar dentro de una corporación, Pablo? Yo creo que se puede analizar desde distintas perspectivas. Es decir, podríamos clasificar la innovación pues eso, en distintos apartados. Por una parte, tú mencionabas antes la innovación disruptiva, que para mí no es la única. Para mí, y sobre todo en el ámbito corporativo, es importante la innovación disruptiva, pero también lo es la innovación evolutiva, es decir, el introducir mejoras parciales. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el sector profesional donde nosotros nos desenvolvemos, pues muchas de aquellas startups que inicialmente querían disrumpir el mercado, de repente se dieron cuenta que había ciertos condicionantes, la regulación, los requerimientos de capital, etcétera, donde esto resulta que no es tan fácil. Y dijeron, bueno, pues si cogemos toda la cadena de valor y nos centramos en un área específica, y lo estamos viendo en servicios de medios de pago, o sea, cada vez las startups presentan más modelos de innovación evolutiva que no tanto disruptiva. Eso por una parte. Y luego desde cómo afrontarlo por parte de las corporaciones, pues yo creo que, o por lo menos nosotros lo planteamos desde dos perspectivas diferentes y a la vez complementarias, ¿no? Una es el intraemprendimiento, es decir, el capturar todas aquellas ideas y aquellas propuestas que pueden tener todos y cada uno de nuestros empleados. Y por otra parte, lo que llamamos la innovación abierta, ¿no? El trabajar con terceras partes, que Luis mencionaba antes, pues con este ecosistema que no es solamente necesariamente el mundo startup, pues también existen las escuelas de negocios, existen pues, otro tipo de universidades, otros actores que pueden aportar. Entonces, si no se contraponen, ¿verdad? No, para nada. Abierta y... Para nada. De hecho, o sea, nosotros, por ejemplo, aquí, y me consta que muchas otras grandes organizaciones también, las iniciativas de intraemprendimiento y las de innovación abierta van paralelas y van de la mano, porque una alimenta a la otra y viceversa. Es decir, el complementar esas ideas que pueden tener todos nuestros empleados con soluciones que probablemente aterrizan a mayor velocidad, como decía Luis antes, actores externos, normalmente startups, esto hace que se enriquezca, hacemos un efecto bola de nieve, ¿no? Sí. Se alimentan mutuamente. Fíjate, yo y matizando dos aspectos de Pablo en el sentido positivo, yo creo que las organizaciones estamos abiertas a que nuestra gente nos dé ideas para innovar. A veces lo que no somos capaces de darle el tiempo y las herramientas para que innoven de verdad. Yo creo que ese es uno de los gaps que tendremos que ir evolucionando. Cuando hablamos de intraemprendeduría, a un intraemprendedor le tenemos que dar recursos, sí, le tenemos que sacar de su trabajo, le tenemos que poner a ese proyecto y le tenemos que dar las herramientas para que innove y demuestre que su idea se puede llevar a la realidad. Pero claro, no va en los tiempos de la compañía, no va quizá en el sistema de organización. Eso es lo que hemos de cambiar, eso se le llama innovar también. Tenemos que innovar en una flexibilidad de nuestra propia gestión de ya no hablamos de recursos humanos, sino del talento que tenemos internamente. Los humanos somos seres con talento, ya no somos recursos, ¿no? Antes, ahora los recursos son los robots, por eso robotizamos las organizaciones. O sea, los humanos tenemos talento y por lo tanto lo que hemos de explotar es el talento que tenemos los humanos, ¿no? Sí, es cierto, es una reflexión muy oportuna. ¿A qué retos creéis que se están enfrentando los players, los actores que están involucrados en la innovación? ¿Cómo situaríais el escenario? Yo creo que has mencionado uno, que es esa velocidad en el resultado, y cuando hablamos, siempre hablando de la innovación corporativa o de la innovación dentro del ámbito de las grandes empresas, la presión del Q o del trimestre muchas veces hace que no se puedan llevar a la práctica iniciativas que, como apuntaba Luis, pues podrían aportar mucho valor a la compañía. Sí, pero la paciencia, ¿no? Que dice, lo he presentado antes de tiempo, no es el momento, a lo mejor es un poco más adelante, ¿no? Eso de escucharse. Bueno, es que las líneas del tiempo son un poco difusas, nunca sabes si es que tú llegaste demasiado pronto o es la corporación la que llegó demasiado tarde. Yo siempre digo que en esto de la innovación corporativa tan malo es llegar muy pronto como llegar demasiado tarde. Si llegas muy pronto probablemente vas a malgastar muchos recursos en el sentido de no solo de dinero, pero también de tiempo y de dedicación de personas. Pero si llegas demasiado tarde, pues probablemente pierdas el tren. Entonces, esa bola de cristal para saber cuándo es el momento oportuno para hacer ciertas cosas obviamente no la tiene nadie, y además nos viene contaminada
por las expectativas que hay de las nuevas tecnologías. Una de las cosas que quería incorporar a esta mesa es que cuando hablamos de innovación no estamos hablando solo de disrupción tecnológica, es decir, no toda la innovación lleva detrás virtual reality, blockchain o inteligencia artificial. Puede haber otro tipo de innovación, incluso innovación tecnológica, sí, pero que no sea necesariamente de tecnologías disruptivas. Más humilde, vamos. Correcto, es que al final pues como en otros ámbitos corporativos, la gestión de las expectativas es también importante, ¿no? El pretender hacer unos cambios que sabes en realidad que no van a ser posibles no hace sino frustrar a las personas que se involucran en estas iniciativas. Entonces hay que ser también muy realista a la hora de traspasar mensajes. Hay pequeñas píldoras innovativas que a lo mejor se refieren a la mejora de procesos o automatización. Por eso muchas veces confundimos digitalización con innovación, que esencialmente no es lo mismo, pero de alguna manera confluyen en una parte. Sí, sí, sí. Pero es verdad que hay muchas personas que sienten pertenecer a una segunda clase de innovadores si están precisamente en este ámbito de la innovación que no está respondiendo a disrupción tecnológica o a digitalización. Simplemente con que se innove en otro área de la empresa, pues parece uno que es de segunda o tercera categoría. Sí. Y no tiene por qué ser así, ¿no, Luis? También es importante. Claro, claro, ¿no? Es que además es curioso, ¿no? Porque cuando lees los titulares de los periódicos, y nosotros que nos dedicamos a esto de la innovación, claro, el blockchain va a cambiar el blockchain, la realidad virtual, que es cierto que son herramientas o palancas para esta innovación. Pero la innovación, como decía Pablo, no solo es algo tecnológico y además no solo de tecnologías punteras o disruptivas. Seguramente si nos está oyendo algún tecnólogo puro y duro y explica lo del blockchain, nos dirá que, oye, que se han hecho cosas bastante más complejas en el mundo y en la tecnología que inventar el blockchain, que son las cadenas de bloques. O sea, y seguramente si viéramos cómo funciona el blockchain de verdad, el público, no los privados, pues a lo mejor hasta nos sorprenderíamos, ¿no? Viendo lo que es. Pablo. Yo creo que la clave aquí es combinar, es decir, igual que hablábamos antes de que lo que mejor pueden hacer las organizaciones es combinar el intra y el open innovation, yo creo que al mismo tiempo hay que ser conscientes de que hay que estar atentos a esas tendencias disruptivas y ver cómo podemos eventualmente aplicarlas, pero al mismo tiempo hay que adoptar soluciones tácticas, porque, como decía al principio, innovación no es un departamento o un área que esté creando una bola de humo, no, es algo que tiene que implantarse en el día a día. Entonces, en ese sentido, yo creo que tener en tu organización mecanismos que den resultados a corto, pero esa visión a largo, es decir, hay una muy conocida consultora internacional, que no mencionaré su nombre, pero que hace ya años planteó los 3 horizontes de la innovación corporativa, ¿no? Que es no necesariamente corto, medio, largo, pero sí 3 escenarios que uno es, oye, aquello que tengo que hacer, es decir, los proyectos que tengo que llevar a cabo. Un segundo horizonte es, oye, aquello que sé que tengo que hacer, pero que todavía simplemente no me ha dado tiempo a ejecutarlo. Y un tercer horizonte es lo que todavía no sé que tengo que hacer, pero que eventualmente lo acabaré haciendo. Entonces, hay que conjugar esos 3 horizontes temporales. Muy bien planteado. Y por cerrar el círculo de esta conversación, nos planteaba Luis al principio lo importante que es para cada uno de nosotros individualmente aprender que estamos en una época nueva, que esto cambia nuestra vida, que tenemos que ser flexibles para hacerlo. Pero no sé, Luis, si tenemos que olvidarnos de algunos valores que hasta ahora nos acompañaban y abrazar otros nuevos, para que ese cambio no nos haga sufrir demasiado. Pues mira, yo de verdad te digo que este es el aspecto fundamental. La innovación sin un propósito no tiene sentido. O sea, la innovación por innovación es algo que no aporta valor ni a la sociedad ni al mundo en el que vivimos. Por lo tanto, tenemos que innovar con un propósito. Las compañías tendrán que repensar cuál es su propósito real, para qué existen, para qué están aquí, y ahí es donde van a entender cómo pueden innovar para cumplir con ese propósito. Cuando una marca muy conocida de ropa deportiva dice que su propósito es sacar el atleta que llevas en ti, no está cerrando su marca a un conjunto de personas que se van a correr cada fin de semana o que hacen un deporte específico. Está abriendo su marca al mundo.
O sea, su propósito es: voy a innovar para que cualquiera de nosotros que llevamos un atleta dentro, mejor, peor, con más performance o con menos, pero que seamos capaces de hacer deporte porque es algo saludable. Cuando repensemos nuestro propósito, seremos capaces de saber cuál es la guía realmente de innovación. Completamente de acuerdo, Luis. Muy bien. Y yo creo que otros valores, es decir, para mí no es un valor nuevo, pero es un valor que dentro de las organizaciones no siempre se ha ejercitado lo conveniente, que es este relativo al compartir información, compartir objetivos, trabajar todos juntos alineados, tirando de la cuerda en la misma dirección, ¿no? Como bien sabéis, desde AON, con nuestra filosofía de United, pues llevamos esto a la práctica y nos estamos dando cuenta que es la forma correcta. Pues esto es lo que os agradecemos mucho, que hayáis hecho justo ahora en Capital Radio, compartir este conocimiento, esta experiencia desde vuestras respectivas responsabilidades. Luis Buzzi, partner responsable de innovación en España de KPMG, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pablo Montoliu, CEO, Chief Information and Innovation Officer de AON España, gracias. Un placer. Seguimos en directo en nuestro programa en Capital Radio.